Estaba loco con tu tema, como dice el dicho. Ya. Yo no me puedo mover de aquí, así que I'm so sorry, ¿cierto? No puedo ir a sacarme fotos y dejarlos botados, aunque sean dos alumnos. Los dos alumnos los tengo que atender. Ya. En rigor del tiempo, voy a colocar el power y voy a grabar la clase, ¿ya? En el caso de que, por último, vean la grabación. Grabando. Perfecto. Ya, ahí estamos. Y una ventana, vamos a ver si aparece aquí. Ya, ok. La Belén, espero que esté ahí, a lo mejor ya se durmió la Belén. Belén, ¿estás ahí? Belén, ¿estás Sí, ahí? profe, aquí. Ah, ya, súper. Sí, Por profe. eso no tengo. Ya, listo. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, el programa de primero y segundo medio, ya, voy a apagar mi ventilador un poco para que no sientan tanto ruido, ya. El programa de primero y segundo medio del área común que ustedes van a dar en las pruebas, dependiendo de sean química o física, son el que tengo aquí en la pantalla. Biología es organización, estructura y actividad celular. Si ustedes se fijan, ese eje no estaba esa temática no estaba en el año número 1 que ustedes hicieron de la media, que es primero medio. Esa no estaba, por lo tanto ustedes no la saben. Procesos y funciones vitales o funciones biológicas es una parte que tiene que ver con segundo medio, que tenía que ver con las hormonas, con la regulación de la glucosa y con reproducción. Herencia y evolución, la gente que va a dar física y que va a dar química, ellos no abordan ese tema porque ese tema se aborda en tercero medio y es solamente para el área electiva. Y organismo y ambiente es un tema que se aborda en ambas áreas, ya sea en el área común y en el área electiva. Luego viene física y química, que a mí no me compete, pero se las puse ahí para que tengan claro más o menos cuáles son las temáticas de los ejes de física y los ejes de química. Acá tenemos ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo, y en química la estructura atómica, la química orgánica, que generalmente les cuesta harto a los alumnos, reacciones químicas y estequiometría, que debería ser como relativamente fácil, ¿cierto? Es como más matemática, pero yo encontraba fácil esa materia, estequiometría, y eso, ¿ya? Eso sería como los ejes y los grandes contenidos que la prueba va a abordar. Lo primero que nosotros empezamos en biología y que hay pruebas, o sea, hay preguntas también en la prueba, son el método científico que aborda, ¿no es cierto?, la observación, la búsqueda de información, las hipótesis, la experimentación y luego las conclusiones. Y acá generalmente en las pruebas de PSU ustedes les preguntan, les ponen un enunciado y les preguntan si es una teoría, si es una hipótesis, si es una observación. Por lo tanto, ahí les dejé una infografía bastante como simple, como para que tengan una idea de una cosa u otra. Recuerden que la observación, ¿cierto? Siempre es primero y requiere, puede ser el uso de los 5 sentidos o el uso de instrumentos. Y luego viene una pregunta científica o una pregunta de indagación que uno se hace, ¿cierto? Para desarrollar el problema. Y luego la hipótesis sería la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es afirmativa o puede ser también negativa. Hay hipótesis neutras, cero o, ¿no es cierto?, hipótesis afirmativa que ustedes van a tener que, de acuerdo a el tipo de experimento que hagan, que puede ser una investigación bibliográfica o puede ser un experimento por ejemplo, en el laboratorio, dependiendo de eso, ¿no es cierto?, ustedes van a llegar a ya sea reafirmar la hipótesis o rechazarla, ¿ya? Por lo tanto, el método científico es una serie de pasos que se deben cumplir cuando yo quiero, por ejemplo, contestar una pregunta en forma científica, es decir, un orden que debo seguir para poder contestar una pregunta, ¿ya? Acá tienen otra infografía que les puede ayudar a repasar un poco qué es lo que es el método científico y cuáles son sus pasos. Acá a la izquierda tienen, ¿no es cierto?, los pasos: observación, formulación de preguntas. Luego, obviamente, esto está un poco más detallado, la búsqueda de información previa antes de
ponerme a investigar cualquier tema que yo quiera realizar, yo tengo que hacer una bibliografía previa, porque tengo que investigar acerca del tema, saber, por ejemplo, si el tema ya no está, ya está estudiado, ¿para qué voy a perder tiempo en investigar algo que ya tengo ya muchos datos de eso? Entonces, debo recolectar información bibliográfica y luego, ¿no es cierto?, que yo ya tenga como un piso de información, voy a establecer mis hipótesis. Y luego voy a hacer todos los pasos que diga el problema. Y acá en la otra diapositiva, o sea, en la otra diapositiva chiquitita de la derecha, les puse un poco de cómo sería como la indagación científica, ¿ya? Por ejemplo, la idea de investigación, estructurar cuál es el problema, luego acá vamos acá a confrontar la situación, recopilar datos o la comprensión del problema, cómo lo voy a planear y cómo lo voy a comprobar, ¿ya? Eso sería la parte como previa a biología, donde generalmente se pasa en primero medio, cómo se hace el desarrollo de una investigación científica, ¿ya? Luego vamos a empezar con una parte que tampoco se supone que vimos, pero que también tuvimos repasando en cuarto medio, ahora, ¿cierto?, este año, que era las biomoléculas tanto orgánicas como inorgánicas. ¿Se acuerdan? Entonces ahí vimos el agua, vimos las sales minerales y aquí hay una recopilación de las funciones del agua y por qué es tan importante en los seres vivos, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda también a hacer como sostén de algunas estructuras, así como los huesos, mantiene la temperatura, como les dije, en rangos que no se escapan de la norma, nos ayuda también por ejemplo, disolver sustancias debido a su poder de ionización, ¿cierto? Ayuda, por ejemplo, a que las aguas en el planeta no se congelen, a que haya vida debajo del mar o de los lagos en invierno. Tenemos también que ayuda a que el agua suba hacia las raíces, o sea, desde las raíces hasta las copas de árboles muy grandes. Es incompresible, por lo tanto hay algunos animales, por ejemplo, que la usan como una especie de esqueleto, ¿ya? Debido a su alto poder de evaporación, podríamos decir que mantiene nuestra temperatura más que estable, no solamente con el poder de vaporización que nos ayuda a conservar la temperatura, sino que, por ejemplo, requiere tanta caloría para cambiar de subir 1 grado de temperatura que eso nos ayuda a mantener nuestra temperatura constante. Al otro lado tenemos la sustancia inorgánica, las sales minerales, que bueno, ya sabemos que forman parte de los huesos, de los dientes, ayudan a mantener, por ejemplo, las sustancias buffer, que por ejemplo la sangre no cambie drásticamente de pH, nos ayuda también a mantener el volumen de los líquidos corporales constantes, y es así que cuando tenemos, por ejemplo, pérdidas en diarreas de sales minerales, podemos tener graves disfunciones entre la sinapsis, la contracción muscular o incluso, ¿no es cierto?, el mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo. Por lo tanto, estas dos moléculas inorgánicas son muy importantes para nosotros. Luego tenemos las moléculas orgánicas que forman parte solamente de los seres vivos. Aquí tenemos un resumen de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas y los ácidos nucleicos. La función principal de los carbohidratos, acuérdense que es energética, pero de uso rápido. En cambio, la de los lípidos también es energética, pero de uso lento, ¿cierto? Dentro de la función de los carbohidratos, la principal es energética, pero también tenemos que forma parte de las membranas plasmáticas, forma parte de los exoesqueletos de los animales, también es una molécula de reserva, por ejemplo, el almidón en las plantas, ¿ya? Y los lípidos básicamente los tenemos en la acumulación de energía de uso muy lento, ¿cierto? En los animales, por ejemplo, los osos polares, la mantención de la temperatura, en nosotros no, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, las grasas que forman parte de la cera en las plumas de los patos les ayuda también, ¿no es cierto?, a la impermeabilización, igual que las ceras que están en la superficie de las hojas de las plantas. También forman parte de las membranas plasmáticas, por lo tanto también tienen una función como estructural, ¿ya? Y las proteínas, bueno, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, que son como la guinda de la torta,
porque las proteínas tienen variadas funciones. Aquí están algunas para que ustedes las repasen cuando estén en la casa, y que, por ejemplo, función contráctil, o por ejemplo, la miosina y lactina de los músculos, función, por ejemplo, de defensa, como los anticuerpos que están tan famosos hoy en día, ¿cierto? Función de transporte, como por ejemplo los carriers o los canales en las membranas plasmáticas, función enzimática, muy importante también, función estructural, ¿cierto? Forma parte de las estructuras de la membrana plasmática también, reguladora, por ejemplo, las hormonas, etc. Y los ácidos nucleicos, obviamente, que tenemos la principal función es la información hereditaria, ¿cierto? El traspaso y la mantención de muchas de la información hereditaria que tienen las especies, pero también tenemos algunos ácidos nucleicos o nucleótidos que tienen función energética, como el ATP, otros nucleótidos que tienen función dentro del metabolismo, como por ejemplo los cofactores o las coenzimas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos varias funciones que cumplen también estos ácidos nucleicos. Y hay un solo ácido nucleico que son las ribosimas, que tienen función enzimática, ¿cierto? Como, es como la excepción a la regla. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a revisar cuántos tengo. ¿Ya? Voy a ir a mirar. Ya, tengo por lo menos 12. Ya, bien. Profe, Sigamos. ¿Sí? ¿qué eran las coenzimas o cofactores? Los cofactores son moléculas que te ayudan a las enzimas a trabajar mejor, y hay algunos, por ejemplo, como el AMP cíclico o el NAT o el FAT, que son nucleótidos. ¿Ya? Ah, ya, súper. Ok. Acá les puse una diapositiva porque podríamos decir como especificando un poco más de los lípidos para que se acuerden y los reconozcan, ¿cierto? Acuérdense que hay algunos que eran saponificables, insaponificables, y eso se refería a la formación de ésteres, ¿cierto? Que pueden formar jabones y no pueden formar jabones. Teníamos simples, como por ejemplo las grasas, las ceras, o complejos como los fosfolípidos, los sulfolípidos, lípidos proteína, etcétera, ¿cierto? Y los que nosotros no vimos mucho, isolubles e insolubles en agua, ¿no es cierto? Los que son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el benceno, etcétera, y son insolubles en agua por esas partes de los ácidos grasos de las colas. ¿Se acuerdan que no se pueden disolver en el agua? ¿Ya? Luego tenemos los glúcidos, algunos, ¿no es cierto?, más importantes. Estas definiciones de aldosas y cetosas, me imagino que las habrán visto en química orgánica, ¿ya? Porque en biología en primero medio no se distinguen como aldosas o cetosas. Pero fíjense que la galactosa es una aldosa, la glucosa también, la ribosa y la desoxirribosa, y cetosas con el grupo CH, la ribulosa y la fructosa. Acá tenemos los disacáridos más importantes, las funciones, ¿cierto? Acuérdense del almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno. Glucógeno y almidón eran de reserva energética, glucógeno en los animales, almidón en las plantas, celulosa y quitina estructural, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y bueno, esas son las principales funciones de los glúcidos, se los dejo ahí en una diapositiva para que, todo esto es para que repasen, no es para que se vuelvan a acordar ahora, sino que es para que vayan a la casa tranquilamente, vuelvan a repasar y a mirar y decir, ah, esto no me lo sé, y vayan y, ¿cierto? Vuelvan a revisar en sus materias. No es como para que se lo aprendan y tengan como el torpedo ahora. Y las proteínas, bueno, funciones varias, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria, que es la organización en cómo las proteínas van saliendo una vez que son leídas por los ribosomas. Y las funciones, ahí tenemos contráctil, estructural, reserva, transporte hormonal, etc. ¿Ya? Está conformada por los aminoácidos, que son 20, ¿cierto? Y se unen por enlaces peptídicos. Bueno, aquí tienen una muy buena diapositiva de resumen. Esto estamos viendo qué cosa, la parte de primero medio, ¿cierto? Moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Esto es como su, ¿cierto? Resumen rápido de lo que podrían ser las biomoléculas. Luego de las biomoléculas, nosotros hablamos de la membrana plasmática antes de entrar a célula. ¿Por qué? Porque estamos acá utilizando todos los componentes que estábamos hablando de las biomoléculas, los glúcidos, los fosfolípidos, las proteínas, etc. Y, ¿no es cierto?, lo primero que se presenta dentro de la materia es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa
y está principalmente formada por fosfolípidos, por algunas proteínas, también por glúcido y por colesterol, ¿ya? Y bueno, dentro de las funciones de la membrana plasmática, ustedes ya me imagino que se las sabrán, que es primero limitar la célula, ¿cierto? Proveerla de transporte también. Otra de las funciones es reconocimiento celular y también ser aisladora de todo lo que la célula, ¿cierto?, tiene dentro y fuera de su estructura. Y otra de las funciones que tiene también es captar algunas moléculas para poder determinar qué molécula entra y qué molécula no entra, ¿ya? ¿Qué más podríamos ver de acá? Bueno, nada, eso es para que lo lean rapidito. Si hay preguntas, háganme preguntas al tiro nomás, porque yo voy pasando flash, porque acuérdense que la clase termina a las 11, ¿ya? Porque tengo reunión a las 11, ¿ya? Ok. Bueno, aquí les dejo todas las características de la membrana plasmática. Ya saben por qué se llama mosaico fluido, porque es como un conjunto de una masa donde dentro están metidas proteínas integrales, proteínas periféricas y tenemos otras moléculas, ¿ya? ¿Quién le da la fluidez a la membrana? Son las, las cadenas ¿cómo se llaman estas? Bueno, las cadenas de los fosfolípidos, si son saturadas o insaturadas, le van a dar mayor o menor fluidez a la membrana, y obviamente también el colesterol contribuye a la fluidez de la membrana, ¿ya? En la membrana plasmática vamos a tener varios tipos de canales simples como poros, ¿cierto? O vamos a tener otros que se llaman carriers. Recuerden que los poros pueden ser con tapas, sin tapas, ¿cierto? Mientras que los carriers cambian su conformación estructural mientras van transportando la sustancia. Por lo tanto, los carriers se saturan y las otras proteínas, poros o canales no se saturan. Y de ahí vamos a tener diferentes curvas de velocidad en cuanto a los transportes. ¿Ya? Ups. Aquí no nos salió bonita esa, qué pena. Bueno, de los mecanismos de transporte tenemos varias clasificaciones. Si son con energía, si son sin energía, se llaman, ¿cierto? Con energía se llaman activos, sin energía se llaman pasivos, ¿ya? Ahora, si la molécula es pequeña, vamos a tener, por ejemplo, un tipo de transporte, y si la molécula es muy, muy grande, vamos a tener otro tipo de transporte que se llama activo en masa, ¿ya? Los transportes normales van a depender del tamaño de la molécula, de la cantidad, de la carga de la molécula, van a depender de varias cosas, de la temperatura, va a depender, por ejemplo, del diámetro de la membrana plasmática, de su grosor, ¿cierto? Si generalmente las membranas plasmáticas tienden a ser muy delgadas, ¿por qué? Porque tiene que moverse la molécula dentro de un rango muy pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, si la membrana plasmática fuera muy ancha, ¿cierto? No podrían moverse estas moléculas, por lo tanto, la membrana plasmática tiene por obligación que ser delgada, ¿cierto? Y para pasar una molécula a través de los fosfolípidos o a través de los canales tiene que cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, si la molécula va a pasar a través de los fosfolípidos, esta molécula tiene que ser pequeña. Esta molécula puede ser polar, pero si es pequeña, igual va a pasar a través de los fosfolípidos, como por ejemplo la urea, como por ejemplo los gases, o como por ejemplo el agua, ¿ya? Si la molécula tiene cargas, ¿cierto? Por ejemplo, es un catión o es un anión, va a tener que pasar obligatoriamente por canales proteicos. Ahora, los canales proteicos son específicos. Hay canales para sodio, canales para cloro, canales para potasio, etc. Y luego también vamos a tener otras moléculas que en vez de pasar por estos canales simples o poros, van a tener que usar transportadores que se llaman carriers, ¿ya? Hay transportadores que transportan dos moléculas hacia el mismo lado, unos que se llaman antiporte, que lo hacen uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Y tenemos, ¿cierto?, algunos que usan, por ejemplo, la fuerza del sodio para pasar hacia el otro lado y otros usan ATPasas, ¿cierto? Es decir, usan la energía del ATP con enzimas que funcionan como con un motor, que son estas ATPasas, para traspasar para un lado y hacia el otro, por ejemplo, iones como el sodio y el potasio. Ahora, fíjense que acá en la diapositiva de la izquierda que ustedes están viendo, tienen como el resumen de los tipos de transporte. Tenemos transportes pasivos, ¿ya? Que son la difusión simple, que es a través de la membrana plasmática. Tenemos la osmosis, que es a través de poros que se llaman aquaporinas. Y la difusión, acá dice facilitada, que es a través de carriers. El transporte activo, tenemos transporte activo primario y transporte activo secundarios.
Los primarios son los que usan la bomba de ATP y los secundarios son los que usan moléculas que se mueven a favor del gradiente de concentración, mientras que la otra molécula va viajando en contra del gradiente de concentración. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ayuda de sodio o la ayuda de bombas de protones. ¿Ya? Y acá tenemos el transporte activo en masa, que requiere que la sustancia que yo vaya a transportar es mucho más grande de lo que podría ser el poro o el canal o el carrier, por lo tanto va a usar pedazos más extensos de la membrana plasmática, ya sea para sacar una molécula o para entrarla, o puede ser incluso hasta una célula. Y ahí tendríamos la endocitosis y la exocitosis. La transocitosis no sé qué es, ¿ya? Yo nunca la he visto en el colegio, pero yo me imagino que a lo mejor será cuando van desde un lado hacia el otro. Y acá tenemos la fagocitosis, que es para cuando tú engulles, por ejemplo, partículas muy grandes, sólidas, o por ejemplo células. La pinocitosis, cuando tenemos moléculas que están disueltas en agua, y las mediadas por receptores, que son las que utilizan las clatrinas, que son unas proteínas que están por debajo de la membrana plasmática hacia el lado citosólico y que te ayudan a formar como un englobamiento de la membrana cuando los receptores captan a la molécula, que en este caso podría ser, por ejemplo, un neurotransmisor, una hormona, etcétera. ¿Ya? Acá en este cuadrito del lado de allá, que lo tengo aquí, ¿cierto? De la derecha, dice difusión a través de la membrana celular, es como un resumen de la polaridad que tienen algunas moléculas y la facilidad que tienen algunas moléculas de atravesar o no la membrana plasmática, perdón, la membrana plasmática por difusión simple. ¿Ya? ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de lo que les dije delante, del tamaño de la molécula, va a depender de la carga de la molécula y va a depender obviamente de la permeabilidad de la membrana hacia esas moléculas. Y por lo tanto, si ustedes están viendo acá, los gases pasan rápidamente, el etanol también, el agua, ¿cierto? También, pero la glucosa no lo hace así ni los iones tampoco, porque estas moléculas, la glucosa y los iones, ¿cierto? Son solubles en agua, por lo tanto necesitan de una proteína, ya sea un poro, un transportador, un carrier, como les dije, o un canal. ¿Ya? La permeabilidad de la membrana, les puse este recuadro a la izquierda, porque dentro del resumen de la prueba sale nombrado, por ejemplo, los factores que afectan la permeabilidad de la membrana. Primero ya les había dicho que la membrana plasmática debe ser muy delgada. Si la membrana plasmática es gruesa, ya pone, ¿no es cierto?, en problemas a la difusión simple, es decir, ya le va a costar mucho más a la molécula que tiene que atravesar esa membrana porque puede quedar atrapada entre medio de los fosfolípidos de la escola o del colesterol. Por lo tanto, el espesor de la membrana es uno de los condicionantes de la permeabilidad de esa molécula al atravesar la membrana. Uno, ¿no es cierto?, si es soluble o no soluble en lípido. Eso va a depender de la molécula. Si es liposoluble o no soluble en lípidos, ¿cierto? Y es soluble en agua. El número de canales, dependiendo de los canales que tenga la membrana plasmática, obviamente va a transportar con mayor velocidad, ¿cierto?, la molécula que quiere atravesarla o salir. Y lo otro es la temperatura. A mayor aumento de temperatura se mueve más la energía cinética de las moléculas, por lo tanto va a haber un aumento también del transporte. Eso va a pasar siempre y cuando los transportadores sean canales, sean poros o, ¿cierto?, los fosfolípidos, pero eso no va a pasar cuando los transportadores sean carriers. Si la membrana, o sea, si las moléculas que están, los canales, los poros que están transportando son carriers, ¿cierto? A pesar de que tú aumentes la temperatura, y si la aumentas mucho, también puedes sufrir, por ejemplo, desnaturalización de las proteínas y podrías echar a perder también el transporte. Y en el caso de los carriers, si ya están todos ocupados, aunque subas la temperatura y subas la concentración del soluto, no vas a aumentar la velocidad de conducción porque ocurre lo que se llama la saturación en una curva, sube y luego se estanca. ¿Ya? Y obviamente el peso molecular de la sustancia, si es muy grande, obviamente se va a demorar mucho más, va a ser mucho más pesado para transportarla, que eso es una sustancia de menor tamaño y es más pequeña. Aquí llegamos a la célula animal. Y bueno, ya todo el mundo ya sabe de todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el complejo de Golgi, que es el aparato de Golgi, tiene múltiples funciones y dentro de las más características tenemos la distribución, el transporte y la modificación de las proteínas que ya salieron del retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto?
Es como una zona como de distribución de carga. ¿Se acuerdan? Piensen en una zona donde está llena de camiones, donde están llegando las mercaderías, donde hay gente que está empaquetando esa mercadería, donde están colocándole una etiqueta para llevarla, por ejemplo, al sur, al norte, al extranjero. Es decir, aquí el aparato de Golgi es el centro de distribución de la célula. Aquí en la zona logística, ¿para dónde va la sustancia? ¿Cómo la envuelvo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le hago? ¿La modifico? ¿Le pongo alguna cosa adicional? ¿Le quito alguna cosa? ¿Va adentro de la célula? ¿Va fuera de la célula? Eso hace el aparato de Golgi. Los centriolos son parte del centro organizador de microtúbulos y su función básica es participar en la reproducción de la célula. ¿Ya? Forma, formando los usos mitóticos, ¿cierto? Para que se distribuyan los cromosomas en forma igualitaria y equitativa dentro de la mitosis o la meiosis. El núcleo es como el centro regulador de la célula. Acá está toda la información genética guardada, ¿cierto? Acá se activan o se inactivan genes para que en un determinado momento la célula se especialice, la célula tenga y cumpla las órdenes y realice las funciones para las cuales está destinada, ¿ya? El nucleolo es el lugar donde se guardan los precursores de los ribosomas y los ARN ribosomales para que luego la célula, cuando entre en función de lectura de, lo que de la información que el ADN traiga, fabrique sus proteínas, ¿ya? Los lisosomas serían como la parte digestiva que nosotros tenemos, es decir, acá llegan todos los materiales a digerirse, ya sea materiales que son aprovechables para la célula o materiales de desecho, como por ejemplo si esta célula es un glóbulo blanco y ha llegado un virus o una bacteria para que yo la destruya, debe llegar a los lisosomas para que estos lisosomas viertan sobre el individuo, la bacteria o lo que sea, todas las enzimas digestivas que tienen, que son hidrolíticas, ¿cierto? Y hay enzimas para degradar proteínas, para degradar carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, para todos. Las vacuolas, en el caso de la célula animal, son muy pequeñas, son temporales. En cambio, las vacuolas en la célula vegetal son muy grandes y tienen variadas funciones. Por ejemplo, son de reserva alimenticia, de reserva de agua y también determinan, en el caso de que la vacuola crezca mucho, es un gatillante de que la célula debe reproducirse. Los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas, pero a diferencia del lisosoma, guardan enzimas que intervienen en el catabolismo, por ejemplo, de las sustancias tóxicas, por ejemplo, del alcohol. Aquí está la enzima catalasa que transforma el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno en sustancias menos tóxicas, ¿cierto? Por lo tanto, los peroxisomas se autorreplican, es decir, ellos mismos se dividen en 2, 3 o 4 o 6, etcétera, y también tienen enzimas bastante complicadas e hidrolíticas que si se liberaran hacia el espacio de la célula también causarían problemas graves. Estamos bien. La mitocondria, que son varias, ¿cierto? Dependiendo del tamaño y de la actividad de la célula, podríamos tener más o menos mitocondria y se encargan básicamente de la energética celular. Acá ocurre la degradación completa de la glucosa, ¿ya? Y en el caso de otros seres vivos, por ejemplo, llega solamente hasta la glucólisis. En el caso de nosotros, llega hasta el transporte de electrones. Por lo tanto, aquí casi la mayoría de la glucosa que nosotros consumimos es degradada hacia ATP, CO2 y agua. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, cuya principal función es participar en la síntesis de proteína y hacerle las primeras modificaciones a esta. Tenemos los ribosomas que se encargan de la lectura del ARN mensajero para fabricar las proteínas, y acá dentro de los retículos también tenemos el retículo endoplasmático liso. Acá dice retículo endoplasmático. Este es el liso y acá está el rugoso. El rugoso generalmente es el que está al lado del núcleo y el liso está un poquito más atrás, ¿ya? Y el liso se encarga de la fabricación de fosfolípidos, participación en algunos lípidos, por ejemplo, en el caso de las células de los ovarios, de los testículos, el retículo endoplasmático liso tiene que ver con la conversión del colesterol a estradiol o a testosterona. Por lo tanto, en buenas cuentas, su función es participar en la síntesis de algunos pequeños lípidos,
como por ejemplo los esteroides o en el caso de los fosfolípidos. ¿Ya? Bueno, ya saben qué es lo que hace la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática selecciona, la membrana plasmática reconoce, la membrana plasmática es como un selector de todo lo que va a entrar o lo que va a salir. Y obviamente es el límite de la célula. ¿Ya? Okidoki. Y en el caso de la vegetal, bueno, aparte de la membrana plasmática, tenemos la pared celular que evita que la célula estalle debido, ¿no es cierto?, a los cambios o variaciones de la osmosis de la cantidad de agua que entra o sale desde la célula, ¿cierto? ¿Y qué más? Bueno, y lo otro que tenían que saber es que la mitocondria en los cloroplastos, ¿cierto? Son organelos que tienen doble membrana y que tienen material genético en su interior, lo mismo que el núcleo. Vamos con la otra. Aquí hay un popurrí de cosas que les puse como para que se acuerden de los ecosistemas de primero medio. Esta parte de la izquierda me parece que no va, ya que es los ecosistemas que en primero medio, no en el suyo, pero se pasan. Ah, creo que en el suyo también se pasaron. Se pasan. Pero la parte de la derecha sí. Por ejemplo, las cadenas tróficas, las tramas tróficas, todo eso, ¿cierto? Va incluido dentro de primero medio. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ver acá en las cadenas tróficas? Básicamente, ¿no es cierto?, la energía que se traspasa de un individuo a otro se va perdiendo a medida de que la cadena va aumentando en su, podríamos decir, composición. Si tengo una cadena de 3 eslabones, que sería el productor, el consumidor primario y el consumidor terciario, frente a otra cadena de 4 eslabones, donde tengo el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y el terciario, obviamente, ¿no es cierto?, en la cadena de 4 eslabones voy a perder más energía que en la tercera, ¿ya? También en la parte de ecología de primero medio se habla, ya lo vamos a ver acá, de la bioacumulación. A medida que en una trama trófica se va aumentando de niveles, ¿cierto? El último animal del nivel va a ser el que reciba, por ejemplo, más cantidad de veneno, ¿ya? No sé por qué me están llegando tantas estas cosas ya. Adiós. Entonces, esto y lo otro que tenemos acá lo vamos a ver también acá, que sería como, esto es como una infografía de resumen, donde tienen también las interacciones entre los miembros de una comunidad, y ahí tenemos que tenemos interacciones intraespecíficas, interespecíficas. Por ejemplo, intraespecíficas son, por ejemplo, dentro de la misma especie, ¿no es cierto?, los lobos dentro de sí mismos, ¿por qué ellos, cómo se relacionan? ¿Por qué pelean? ¿Por qué, no es cierto?, compiten? Por lo tanto, ahí la competencia es bien grande e intraespecífica, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el lobo y un guepardo, por ejemplo? ¿Cómo compiten ellos? Entonces ahí tenemos otro tipo de relaciones: parasitismo, comensalismo, amensalismo, depredación, etcétera. Y también dentro de primero medio tenemos los factores que inciden dentro del tamaño de la población. Y ahí tenemos la inmigración, la emigración, la mortalidad, la natalidad, etcétera. ¿Ya? Eso es para que le echen una miradita. Otra de las materias que ustedes van a tener que ver en primero medio también es la fotosíntesis. Recuerden la etapa clara, la etapa oscura. ¿Qué debes saber de la fotosíntesis? ¿Quiénes son las enzimas que participan? Acuérdense de la rubisco, ¿cierto?, que es la enzima que va a transformar o que va a fijar el CO2 para transformarlo en azúcares, ¿no es cierto? Vamos a tener la etapa clara, donde se produce la degradación de qué cosa, o la fijación de los protones, la transformación de ATP, de NADPH, la liberación de oxígeno por parte del agua, ¿cierto?, que se llama la fotolisis del agua. En la segunda parte, en la etapa oscura, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fijación del ATP, del NADPH, la aprovechación del CO2, ¿cierto?, y la fijación y la formación de azúcares, ¿ya? Entonces, todo esto aquí tienen otra infografía que les puede ayudar a comprender ahora los factores que afectan la fotosíntesis. Acuérdense que son la temperatura, la cantidad de luz, la disposición de CO2, el agua. ¿Por qué la temperatura? Si se cierran estos poritos que están acá arriba, los estomas, no entra el dióxido de carbono. Si no entra el dióxido de carbono, no hay fijación de azúcares. Por lo tanto, en todas esas aristas se tienen que ir fijando dónde ocurre la fotosíntesis, en qué lugar, ¿cierto?, en el cloroplasto, y en qué parte del cloroplasto ocurre la etapa clara, en qué parte del cloroplasto ocurre la etapa oscura, ¿cierto?, el estroma, los tilacoides, en dónde ocurre cada una de las partes. Eso es lo que se tienen que fijar y tienen que volver a repasar.
Aquí tenemos otra parte de ecología, que serían las pirámides tróficas, ¿cierto? Pirámides de energía, biomasa y número. Recuerden que la pirámide de energía nunca puede ser invertida, en cambio la de biomasa y de número sí. ¿De qué va a depender? Va a depender de los siguientes factores. Del tiempo de renovación que tengan los individuos, por ejemplo, si tenemos un fitoplancton que se renueva constantemente, el fitoplancton puede ser pequeño y alimentar a un tipo de zooplancton un poco mayor, y ahí la pirámide sería así, ¿cierto? La cantidad pequeña de individuos, en este caso, siempre los productores van abajo, siempre son los primeros en una cadena o en una trama, tendríamos, ¿no es cierto?, primero el fitoplancton y después el zooplancton. O en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un solo árbol que estuviera, en el caso de una pirámide de número, un solo árbol que estuviera sustentando a millones de pulgones, millones de pájaros y una cantidad estrepitosa de otros animales que estén conviviendo en el mismo árbol. Ahí entonces las pirámides de biomasa y de número pueden ser invertidas. Nunca la pirámide de energía puede ser invertida, porque recuerden que a medida que vamos pasando de un eslabón a otro, ¿cierto? Es el 10% de la energía la que se va transmitiendo de una cadena a otra. Por lo tanto, no puede el eslabón de abajo ser más pequeño que el de arriba. Siempre el eslabón de abajo en una pirámide energética tiene que ser mayor. Y acá tenemos otra de las materias que también les va a entrar en la parte de ecología, que sería, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen los individuos dentro de las poblaciones. Y ahí tendríamos agrupado, aleatorio y uniforme, ¿cierto? Y en qué se tienen que fijar, en que si la distribución es uniforme, las especies entre sí van a competir. La aleatoria es generalmente nunca se encuentra en esta, y agrupada es cuando tenemos manchones donde en los lugares donde los animales o las plantas se quedan es porque hay lugares donde hay riqueza, por ejemplo, de agua o de alimentación, y estos lugares no tienen nada, por lo tanto, ¿no es cierto?, se van agrupando en los lugares mejores donde ellos se establecen y puedan convivir mejor o puedan vivir y sobrevivir ahí. Ahora tenemos los factores que regulan el crecimiento de población, que no tenemos para qué decirlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos preguntan en la prueba cuáles son los factores que disminuyen la población, obviamente la mortalidad y la inmigración, y los factores que aumentan la población serían inmigración y natalidad. De ahí tenemos, ¿cierto?, otro tipo de la materia de primero medio que tiene que ver con ecología, que serían los factores denso independiente y denso dependiente. ¿Qué significa denso? Significa la densidad de la población, es decir, el número de habitantes por área, porque aquí no tiene que ver con la cantidad, sino que la densidad, y la densidad implica el área donde tú estás. No es lo mismo decir tengo, ¿cierto?, 500 caballos en el potero que decir tengo 500 caballos en 5 metros cuadrados. O tengo 500 caballos en 5 metros cúbicos, en 5 kilómetros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la densidad implica el área donde van a estar los seres vivos. Ahora, ¿qué es lo que son densos dependientes? Dependientes tiene que ver con que si, por ejemplo, tienes una población que está muy atestada, ¿cierto? Puede haber enfermedades, por lo tanto, la enfermedad es denso dependiente. Por ejemplo, el que el animal no encuentre comida también es denso dependiente, porque si hay muchos animales y todos están compitiendo por la comida, unos van a morir. Ahora, si viene, por ejemplo, un aluvión, o un diluvio, ¿cierto? O un terremoto, ese factor es denso independiente. ¿Por qué? Porque no va a depender si hay muchos animales o hay pocos. Va a llegar el agua igual, aunque sean 100 caballos, aunque sea un caballo, por lo tanto no depende de la densidad de la población. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que, ¿cierto?, generalmente les cuesta a los individuos, alumnos, y a los individuos profes también. Yo siempre me confundo entre comensal, ¿cierto? Siempre tengo que volver a mirar, así que háganlo ustedes también. Antes de entrar a la prueba, chequen el que les cuesta más, que a mí el que más me cuesta es comensal, ¿ya? Entonces, las relaciones intraespecíficas son dentro de una misma especie, interespecíficas son de especies diferentes. Entonces, obvio que la depredación es de más cero, es decir, uno gana y el otro pierde. Mutualismo es más más, es decir, ambos se benefician. Y simbiótico, ¿cierto?, es ambos también se benefician. El comensal es uno se beneficia y al otro le da lo mismo, por ejemplo, en el caso del tiburón y la rémora, siempre acuérdense de eso, y el parásito, obviamente, uno se beneficia y el otro no. ¿Ya? Ok. Y lo otro que estuve viendo que se nombra en los temarios de la PSU es el efecto invernadero.
de lo único, bueno, y también obviamente que ya vamos a ver la otra diapositiva, el efecto invernadero se nombra también, que es que los gases de efecto invernadero que están aquí, GEI, que serían el vapor, ¿no es cierto?, el CO2, impiden que el calor vuelva a la atmósfera y por lo tanto, obviamente, los gases de efecto invernadero no son malos, ¿cierto? Porque si estos gases de efecto invernadero no estuviesen, ¿cierto? Recuerden esa materia, la temperatura de la Tierra sería imposible para la vida. Pero cuando ya hay muchos gases de efecto invernadero, ya empieza a subir un poco la temperatura, así como lo que estamos viendo ahora, que tenemos este calentamiento global. No es que los gases de efecto invernadero, recuerden, sean malos. El efecto invernadero del planeta es bueno. Si no estuviese, la temperatura del planeta sería menos 18 grados, imposible para la vida. Comúnmente en todo el día no habría plantas. ¿Ya? Ok. Luego tenemos, de la última parte de ecología, el efecto antrópico en la naturaleza. Y ahí tienen todo el popurrí que ustedes quieran hacer. Tienen los incendios forestales, la caza indiscriminada, la inclusión de especies foráneas, la destrucción, la eutrofización, la cantidad de basuras que estamos colocando, ¿no es cierto? El derrame de petróleo, lo que se le ocurra. Antrópico se refiere al efecto del hombre sobre la naturaleza. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto? Cualquier pregunta que le hagan, yo creo que no va a ser para nada difícil porque es cosa de mirar, ¿cierto?, la televisión. Bueno, en segundo medio vamos a partir por, ¿no es cierto?, la reproducción de la célula y de aquí yo me salté el núcleo, ¿ya? Porque supongo que ustedes ya lo tendrán más que, ¿cierto?, instaurado dentro de su ADN, ya saben más o menos cuál es la materia de núcleo. En el núcleo viene el material genético ADN, que ya lo vimos en cuarto medio y lo repetimos. También viene la forma en cómo se pliega el material genético a través de los nucleosomas. Y acá está la diapositiva de resumen de mitosis y meiosis, ¿ya? Hay muchas comparaciones de mitosis y meiosis en la web, por lo tanto, el que quiera comparar la diferencia entre la anafase 1 y la anafase de la mitosis, entre la metafase de la mitosis y la metafase de la meiosis, tiene para ver de todo lo que quiera, ¿ya? Luego aquí vamos a ver la regulación de la glucosa, que es una parte importante de hormonas. Me quedan exactamente 10 minutos, así que me voy a apurar para mostrarle todo lo que tengo y lo otro lo ven en la casa porque se los voy a subir, ¿ya? Entonces, la regulación de la glucosa es otra parte importante que les van a preguntar a los de física, química y biología en la parte común, ¿ya? Tenemos acá a glucagón e insulina. ¿Cierto? Insulina es hipoglicemiante, glucagón hiperglicemiante. Eso quiere decir que si a mí me falta azúcar, voy a liberar glucagón. Si tengo mucha azúcar, voy a liberar insulina. Es decir, son antagónicos. Y en el otro lado, ¿por qué les puse el estrés? El estrés no entra en segundo medio, ya el estrés es una parte de tercero medio, pero se las coloqué para que se acuerden un poco de estas hormonas y las tengan en cuenta, ¿ya? Feedback negativo, feedback positivo, esto sí entra en segundo medio, por lo tanto sí tiene que saberlo el de física, el de química y el de biología, que es la forma que tienen el sistema endocrino en regular sus procesos. El feedback positivo, el más claro ejemplo es el parto o la lactancia, en el cual, ¿no es cierto?, cada vez que el bebé está haciendo presión contra la cabeza de la zona púbica de la mujer, está mandando información nerviosa hacia la hipófisis y se está liberando la hormona. Por lo tanto, ¿por qué se dice que es un feedback positivo? Porque tú, a medida de que estás estimulando, ¿no es cierto?, la zona púbica y estás mandando información nerviosa a través de las neuronas hacia la zona endocrina, tú estás liberando mayor y mayor y mayor cantidad de esta hormona. En cambio, ¿por qué acá es un feedback negativo? Porque cuando tú tienes el producto, en este caso la hormona tiroxina, que está aumentando mucho, ¿cierto? La misma hormona se va a encargar de hacer que el hipotálamo cierre la llave de las hormonas que son liberadoras, que van a evitar que la hipófisis también a su vez libere la TSH. Por lo tanto, cómo se regula el sistema endocrino es siempre el mismo. O se aumenta la liberación, en ese caso sería positivo, o, ¿cierto?, el mismo producto de la secuencia del eje hipotálamo, hipófisis, tiroide en el caso de la izquierda, la misma tiroxina va a hacer
que el hipotálamo deje de producir los factores liberadores que van a provocar que la hipófisis a su vez libere sus hormonas, que en este caso serían tróficas. Dentro de la materia también ustedes van a tener que, de la parte como dura de la materia, van a tener que saber cuál es la diferencia entre una hormona que es de tipo esteroidal y una hormona que no es esteroidal, por ejemplo, proteínica. Las hormonas que son esteroidales, como están hechas de lípido, de grasa, ya me están llamando para entrar a la reunión, todavía a las 11 voy a entrar en punto. Para las hormonas que son de tipo lipídicas, grasas o esteroidales, ellas tienen permiso de pasar a través de la membrana plasmática por los fosfolípidos, por lo tanto, pueden ir al citoplasma, pueden ir al núcleo, es decir, tienen permiso de entrar. En cambio, aquellas hormonas que sean de tipo proteicas o aminoácidicas, ¿cierto? Es decir, no esteroidales, no pueden ingresar a través del citoplasma o del núcleo, sino que tienen que hacerlo a través de otras sustancias, otras estructuras que se llaman segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico. Y una vez que este segundo mensajero, que sería como una carrera de posta, donde yo le paso la posta a otro individuo porque yo no puedo hacerlo, ¿cierto? Estas moléculas se encargan de llevar los mensajes ya sea al núcleo y activar, por ejemplo, un gen o desactivarlo, o por ejemplo propiciar la lectura de un ARN mensajero para la fabricación de una hormona, qué sé yo. Pero la diferencia entre el mecanismo de una hormona que es lipídica o esteroidal y una que no lo es que la lipídica puede hacer ingreso ella, la misma hormona, al interior del citoplasma, actuar ahí o entrar al núcleo. En cambio, una hormona que es proteica o aminoácidica, está hecha de proteína o aminoácido, tiene que quedarse afuera y tiene que establecer contacto con otras moléculas que se llaman segundos mensajeros. Aquí tienen un popurrí de hormonas y sus funciones, el ciclo menstrual, para que le echen una miradita, ¿cierto? Aquí tenemos el sistema reproductor femenino, más o menos, y lo que se ve, la fecundación, que también es parte de lo que van a ustedes ver en segundo medio, el desarrollo embrionario, muy básico, y, ¿no es cierto?, lo que es el sistema de una gástrula, donde se van a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, cuáles son las estructuras. Yo creo que esta pregunta ya es como mucho, como que les salga, ¿ya? Y los métodos anticonceptivos. Y acá viene algún resumen de lo que es genética, fenotipo, genotipo, alelo, gen, locus, dominante, codominante. Y en este sitio que les puse acá hay un resumen de todo, de la primera ley de Mendel, de la segunda ley de Mendel, de la tercera, de todo. Es súper buena esa página, así que es un tipo que tiene este resumen, lo saqué de ahí, por lo tanto, es muy bueno para que ustedes hagan como este mapa mental, ¿ya? Y esto sería lo que tengo para ustedes. Mucha suerte en todo y espero que estos 4 años juntos den los frutos que todos esperan. Con mucho cariño me despido de todos y espero haberles dejado alguna enseñanza que les sirva para el resto de su nueva vida. Eso sería todo, chicos, y perdónenlo rápido, pero ya no tenía más tiempo, así que de los 12 que están y que llegaron, me despido de todos y que les vaya súper, súper, súper bien. Y ahora me tengo que ir, chiquillos, a la reunión que me están esperando, así que un besito para todos. Gracias, profe. ¿Ya? Cariños y muchas gracias.